consiste el trabajo práctico número 8, ¿sí? Que básicamente va a consistir en lo mismo que ya hemos visto antes, es decir, vamos a trabajar con los dos sistemas de representación que hemos visto hasta acá, que son el de proyecciones y el de perspectiva, ¿sí? Casualmente, de hecho esto es simplemente una casualidad, vamos a trabajar con los mismos volúmenes con los que hemos visto el trabajo práctico número 7, es decir, con un cubo y con un prisma de características o de proporciones 1, 2, 4, ¿sí? Cuando ustedes tengan el día del parcial, se puede dar un agrupamiento de cualquiera de estos volúmenes, ¿no es cierto? Ya sea un cubo, un prisma 1, 1, 2 o un prisma 1, 2, 4 en cualquiera de sus combinaciones. Entonces, a ver, vamos a recordar un poquito lo que vimos ya en la clase pasada. ¿Se acuerdan que había tres cosas que yo tenía que tener muy en cuenta? Una, identificar de qué volúmenes se trataba. Dos, era entender y descifrar cuál era la relación que había entre los lados de los volúmenes. Y tres, la posición que tenían uno con respecto al otro. ¿Sí? En este caso, con la información que nosotros tenemos, fíjense acá del lado izquierdo, podemos concluir que efectivamente son de los volúmenes que estamos hablando, ¿no? En la vista de frente, como pueden ver, acá hay un cuadrado, que cuando lo puedo observar desde la vista superior también veo un cuadrado con las mismas dimensiones, entonces estaríamos ya listos o prestos a decir que tanto su altura como su ancho, al igual que su profundidad, son iguales y por lo tanto se trataría de un cubo, ¿no es cierto? Mientras que cuando analizamos el otro volumen, fíjense que acá hay una proporción que está duplicada en el ancho y que está cuadruplicada en profundidad, razón por la cual podemos deducir que se trata de un prisma 1, 2, 4, ¿verdad? Acá al lado hay un croquis en donde están las dimensiones justamente del prisma, ¿ven? Proporción 1 en altura, proporción 2 en el ancho y la proporción 4 que está en la profundidad. Entonces ya tenemos identificados los volúmenes. Con respecto a la relación que hay entre los lados, lo que podríamos deducir, fíjense, que la altura, es decir, el lado 1 del prisma, está contenido 3 veces acá en el ancho del cubo, ¿no es cierto? O sea que estamos manteniendo la misma relación que en el práctico anterior inclusive, cuando decíamos que el lado 1 del prisma era igual a 1/3 del lado del cubo. ¿Sí? Si por ejemplo nuestro cubo tiene 6 de lado, la proporción 1 del prisma será ¿de cuánto? De 2 centímetros, ¿verdad? Ya que es 1/3 de 6, la proporción 2 tendría que medir 4 centímetros y la proporción 4 debería medir 8 centímetros. ¿Sí? Y por último, es ver cuál es la posición que tienen uno con respecto al otro. En este caso, como el nombre del trabajo lo indica, es conjunto de volúmenes superpuestos. Es decir, que hay uno que está por arriba del otro, información que podemos ver acá, ¿no es cierto? Del lado izquierdo o del lado derecho, son las mismas, en donde estoy viendo que el prisma está sobre el cubo, ¿no es cierto? Entonces, están superpuestos por esa razón. Hay uno arriba del otro. En esta vista, en la vista de frente, lo único que podemos deducir es eso, que hay uno arriba del otro. Y que con respecto al ancho, puedo decir de que está la mitad del ancho del prisma sobre el cubo y la otra mitad está volando, es decir, está fuera, ¿no es cierto?, del cubo. Eso es con respecto al ancho. Pero si yo me fijo ahora en la vista superior, ya que acá únicamente sé que está uno arriba del otro y que está la mitad del prisma arriba del cubo y la otra mitad afuera, pero no sé si está adelantado uno con respecto al otro o no, y eso lo termino de descifrar cuando veo la vista superior, en donde puedo concluir que además la profundidad de nuestro prisma está montado sobre el cubo y la otra mitad está volando hacia adelante, ¿ven?
Y como ya habíamos visto en la clase pasada, al estar el prisma sobre el cubo, cuando yo lo mire desde arriba, va a haber una parte del cubo que va a estar tapada, ¿no es cierto? Que si yo lo puedo apreciar acá en la vista superior, fíjense, es esta porción, ¿ven? En donde hay parcialmente estas dos aristas que están cubiertas por el prisma que los está tapando, y razón por la cual yo debería de usar líneas de guiones, líneas de trazos, ¿sí? Recordemos además que estas líneas de trazos solamente las vamos a utilizar ¿dónde? En las proyecciones, únicamente. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Este instructivo está ya, ya lo he subido, está debajo del link de las reuniones, para que también, cuando ustedes quieran, lo puedan consultar o bajar y tenerlos en sus computadoras, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto? De lo que son las relaciones, de lo que son los volúmenes, cómo lo hemos identificado, ¿sí? Profe, Nuestro auspiciante de siempre, el vendedor de masas. Sí, lo escucho. yo quiero preguntar una pregunta aparte, no sobre A la ver, lámina. a ver, si es sobre el trabajo o algún trabajo anterior, sí. Si es sobre otra cosa, luego que expliquemos, lo podemos Ah, charlar. bien, se lo pregunto después, no hay problema. Listo, fantástico. Bien, ¿alguna consultita más, chicos, sobre este tema? ¿No? ¿Ha quedado claro, chicos? Ninguna, profe. Bien, una cosita antes de pasar a la otra parte, a la otra etapa, que vendría a ser la utilización ya de nuestro otro sistema de representación, que es el de perspectiva, ¿no? Y explicar además cómo vamos a hacer los laterales, porque acá solamente estamos viendo la vista de frente y la vista superior, ¿verdad? Ahora lo que vamos a ver luego es cómo vamos a confeccionar las vistas laterales que están faltando, y además cómo vamos a hacer directamente, a través del paso a paso, cómo vamos a hacer las perspectivas. Acá, si ustedes continúan hacia abajo, ustedes se van a dar cuenta de que acá está, por ejemplo, la deducción, ¿no es cierto? En donde hemos dicho que la proporción 1 del prisma es equivalente a 1/3 del valor del ancho, ¿sí? O dicho de otra manera, a 1/3 del lado del cubo. Tengamos presente que el ancho, la altura y la profundidad miden lo mismo, ¿verdad? Por eso, para generalizar, decimos directamente que el lado 1 del prisma es equivalente a 1/3 del lado del cubo. Si continúa, están las explicaciones de cómo luego arrancar, acá ya están terminadas las proyecciones, y de cómo iniciar la perspectiva. Sí, pero esto me gustaría que directamente lo hagamos a partir de lo que es el paso a paso, ¿ok? Bien, consultitas. ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto de esto? Ya vamos a iniciar en el paso a paso el desarrollo de la construcción de los laterales y de las perspectivas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo que les haya quedado en el tintero que quieran preguntar? ¿Ha quedado claro la ubicación del prisma? Entonces, está a la mitad con respecto a su ancho y está a la mitad con respecto a su profundidad. Por si alguien quiere preguntar a qué distancia está esto. ¿Sí? Esto se deduce justamente a partir de lo que son los valores de cada una de las proporciones, ¿no es cierto? Lo que sí tenemos que tener presente es que el ancho, como les decía, está repartido en dos partes. La mitad sobre el cubo, la otra mitad está volando hacia la izquierda, mientras que la profundidad también está la mitad sobre el cubo y la otra mitad está volando hacia adelante. ¿Sí? ¿Alguna preguntita más? ¿Alguien quiere consultar algo al respecto de esto? ¿O podemos pasar al paso a paso? Pasemos el paso a paso, profe. Ahí se generan más dudas. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Ahora yo voy a aprovechar esta transición para comentarles, seguramente ustedes ya saben, pero a partir del martes que viene
nuestro encuentro ya es personal. ¿Sí? Ya nos vamos a encontrar directamente en la facultad a las 14 horas. A las 14 horas arranca nuestra clase y ya nos vamos a ver directamente en la facultad, en lo que se conoce como, nosotros le llamamos así, el ala de civil. El ala de civil está en el primer piso, a la altura de lo que sería ciencias básicas, donde está el departamento de ciencias básicas, pero arriba, en el primer piso. ¿Sí? Profe, Sí, le ¿los escucho. trabajos prácticos se pueden entregar presencial, digamos, o hay que subir Sí, yo les recomendaría a todos ustedes que directamente ya el próximo martes ya tengan todas sus carpetitas listas para entregármelas ese día y yo me las voy a llevar directamente ya a partir de ahí para hacer las correcciones. Buenísimo, ¿Sí? profe. Perfecto. Con respecto a lo que les decía ya, como para terminar de aclarar esto, el martes a las 14 entonces ya nos veríamos en la facultad. Recomendación, no sé cómo va a estar, hoy estamos disfrutando de un hermoso sol, pero en el supuesto caso de que nos toque un día que no tenga tanto sol, por favor abríguense bien, todos traten de llevar el alcohol para higienizarse sus manos, ¿sí? Para, si alguien quiere sanitizar también el pupitre donde va a trabajar, para hacerlo, para que ustedes también tengan esa tranquilidad, ¿no? Y por sobre todas las cosas, abrigaditos en el sentido de que nosotros estamos en un primer piso y por cuestiones de protocolo las ventanas tienen que estar abiertas. ¿Sí? Tienen que estar abiertas por la ventilación que tiene que haber en el aula. Así que por favor, bien abrigados todos para que no se nos enferme nadie. ¿Sí? No sé si vamos a seguir con esta cantidad de gente o va a aumentar, ya teniendo en cuenta que va a ser presencial. Pero bueno, chicos, por favor, los cuidados extremos para ustedes, para nosotros, todos con barbijos, ¿sí? Para que tratemos de hacer esto lo más llevadero posible. ¿Ok? Bien, profe. Perfecto, profe. Perfecto, Muy bien. profe. Regio. Voy a ir directamente al paso a paso, entonces. Ustedes me dicen si es que ya están viendo el PowerPoint en sus pantallas. Ya se ve. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que sería nuestro trabajo práctico número 8, en el paso a paso. Que tiene como título, ya sabemos, cuerpos superpuestos. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ya de hecho lo hemos visto. Y vamos directamente a la aplicación de eso en la construcción de nuestro trabajo. Partimos, ¿no es cierto?, desde nuestra hojita. Acá ya la tenemos presente con el título que corresponde a nuestro trabajo, que es cuerpos superpuestos, con el nombre de nuestra universidad. Bueno, esto ya lo explicamos siempre en cada clase. Lo único que ustedes tendrán que agregar acá es el número de su comisión, que es 1K1. Por supuesto, la fecha, 24/05/2022, y el apellido y el nombre de ustedes, como corresponde, con la letra caligráfica y en tinta. ¿Sí? Profe, Sí. ¿no sería este el TP8 o es el 7? Lo que pasa es que yo lo tengo como 7, pero es el 8. Ah, bien. Tienes razón, es el 8. Nosotros vimos la clase pasada el 7, ¿no es cierto? En donde teníamos cuerpos adosados. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a partir haciendo el juego de proyecciones que corresponde a nuestro trabajo. Fíjense que todo vuelve a repetirse, digamos, en lo que es el proceso. Es decir, vamos a arrancar primero con un dato informativo,
Que esto, como ya vimos también en la clase pasada, no hace falta que vaya en la lámina. ¿Sí? Esto es informativo para saber cuál es la relación que hay entre los lados de los volúmenes que participan. ¿Cómo arrancaba el juego de proyecciones, chicos? A partir de una línea horizontal que identificábamos con estos guiones para decir, esta horizontal que estamos trazando es la línea de tierra. A partir de allí hacíamos nuestras dos separadoras verticales, como ya sabemos, son separadoras de planos de proyecciones que ya nos permitían tener reservado cada uno de estos planos para una vista en particular, ¿verdad? Vista lateral derecha, vista de frente, vista lateral izquierda y vista superior. Muy bien. A continuación, ¿qué es lo que hacíamos? Trazábamos una línea paralela a la línea de tierra en donde iniciaba, ¿qué? La construcción de la base de nuestros volúmenes, ¿verdad? En este caso, al igual que la perspectiva, nos conviene arrancar del cuerpo que sirve como base, en este caso, el cubo, ¿sí? Vamos a mantener ese ejemplo numérico que hemos planteado recién, en donde dijimos que el cubo iba a ser de 6 por 6 y que el prisma, en función a lo que hemos dicho y lo que hemos establecido acá, si el lado 1 del prisma es 1/3 del lado del cubo, va a valer 2 centímetros. Recordemos que eso está en altura. En el ancho estaba la proporción 2, que correspondería a 4 centímetros, y en la profundidad va a estar la proporción 4, que corresponde a 8 centímetros. ¿No es cierto? Bien, entonces arranquemos con la construcción de nuestro cuerpo base, que sabemos que es un cubo, que tendrá 6 por 6 de lado, ¿verdad? Sobre de él está el otro volumen, el prisma, que tiene proporciones 1, 2 y 4 en la profundidad. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, ¿cuánto debería de medir esta altura? 2, 2. ¿Y este ancho? 4. 4. Perfecto. De los cuales sabemos que hay 2 que están montados sobre el cubo y 2 que están volando del lado izquierdo. ¿Sí? Muy bien. A partir de acá lo que hacíamos era trazar proyectantes verticales para proyectar, valga la expresión, el ancho de estos volúmenes en la vista superior. Acá por un errorcito, no sé qué es lo que ha pasado, se han borrado unas líneas, como por ejemplo, fíjense, acá se está proyectando solamente esta línea del ancho, pero esta, no sé qué pasó, se borró. Pero sabemos que con estas verticales proyectamos los anchos, ¿verdad? A partir de acá, decimos, bueno, el cubo va a iniciar de acá y el prisma, como sabemos, tiene su mitad de la profundidad sobre el volumen y la otra mitad hacia adelante, y el ancho ocurría lo mismo, ¿verdad? Es decir, quedaba en esta posición, ¿ven? Está la mitad de la profundidad volando hacia adelante, la otra mitad hacia adentro. La mitad del ancho sobre el cubo y la otra mitad hacia el lado izquierdo. ¿Sí? A continuación, ya tengo las vistas de frente y superior, que son las que me aportan toda la información que yo necesito para hacer las vistas laterales. ¿Que consistía en qué? Primero y principal, proyectar las alturas, ¿verdad? Proyectamos la altura del cubo, proyectamos la altura de lo que es el prisma, teniendo en cuenta que esta línea que proyecta la altura del cubo va a coincidir con la proyectante que tiene la base del prisma, ¿verdad? O sea, la base del prisma y el techo del cubo van a coincidir. Y eso significa, además, y como es lógico de esperarse, que hay un plano de contacto entre ellos, ¿verdad? Y es justamente este sector que está acá. Muy bien. Si ya tengo proyectadas las alturas, ¿qué era lo que debíamos de hacer ahora? ¿Se acuerdan? Teníamos que proyectar las profundidades, ¿verdad? Hacia un lado y hacia el otro. ¿Y cómo hacíamos eso? Proyectando la profundidad de cada uno de los volúmenes hacia las separadoras verticales, con estas proyectantes horizontales que generaban puntos de intersección, ¿verdad? En esas separadoras. De igual manera, lo hacíamos con el prisma. Y a partir de acá, hacíamos centro con nuestro compás en los puntos de intersección de las separadoras verticales con la línea de tierra. Hincábamos el compás ahí y veníamos a buscar
cada uno de estos puntos para proyectarlos con arcos de 90 grados hacia los laterales. ¿Sí? Esa era una forma que es la que yo prefería, pero también habíamos dicho que se podía hacer con línea de 45 en función a lo que dijo el ingeniero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, al hacer eso, fíjense, acá estoy proyectando lo que sería la profundidad de mi cubo. ¿Sí? Fíjense que acá está el cubo. Entonces, proyecto su profundidad. Y a partir de estos puntos, ¿qué es lo que hacíamos? Con proyectantes verticales, ya me permitía tener acá lo que es la silueta de la proyección de mi volumen en la vista lateral izquierda. ¿Sí? Muy bien. Lo mismo vamos a hacer con el prisma. Nada más que acá también ha ocurrido lo mismo que en la proyección del ancho. Este arco que está acá, no sé por qué, desapareció. Así que, pero se hace exactamente lo mismo que con el cubo, ¿verdad? Buscamos el primer punto, hacemos el arco, con el centro en el mismo lugar, abrimos, buscamos el segundo punto y hacemos el segundo arco para proyectar su profundidad. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Y a Sí. partir de acá, de esos puntos, trazamos proyectantes verticales y ahí ya tenía también, ¿no es cierto?, la silueta de mi prisma proyectado en la vista lateral izquierda. De igual manera lo vamos a hacer hacia el otro lado. Proyectamos la profundidad del cubo primero y luego la profundidad del prisma. ¿Sí? Ya sabemos que una vez que tenemos los puntos de intersección con proyectantes verticales, vamos armando lo que serían las siluetas de cada uno de nuestros volúmenes. Ahora bien, nosotros ya tenemos todo delineado. Lo que tendremos que hacer es remarcar, pero teniendo mucho cuidado en el hecho de establecer si hay porciones de aristas que van a quedar tapadas. Fíjense que si yo tomo la vista de frente, no hay porciones de aristas que están tapadas, ¿verdad? Por ningún volumen, ya que hay uno arriba del otro. Por lo menos en esta vista no se observa eso. Cosa que no va a pasar cuando yo vea la vista superior. Porque cuando yo observe desde arriba, como ya dijimos, el prisma tapa parcialmente al cubo. Razón por la cual yo voy a tener esta porción del cubo que está tapada y por lo tanto debo de representarla con líneas de trazos. ¿Está claro, chicos? Recordemos que la línea de trazos, ya lo hemos repetido, pero lo voy a volver a decir, son únicamente válidas acá, en las proyecciones. En las perspectivas, todas las aristas que son no visibles van en un trazo suave y continuo. ¿Sí? Tengan presente eso. Pregunta, ¿las vistas laterales tendrán alguna parte de un volumen que esté tapado por otro? No. No, ¿verdad? Ya que tenemos el cubo que está en la base y el otro prisma está arriba. O sea que cuando yo mire desde izquierda o desde derecha, no voy a tener una situación en la cual haya un volumen tapando parcial ni totalmente al otro. Entonces, lo que vamos a hacer es tener la silueta de nuestro cubo y sobre el mismo la representación de nuestro prisma. ¿Sí? De igual manera, lo vamos a tener acá del lado derecho cuando yo haga vista lateral derecha. ¿Sí? Y fíjense que de esta manera yo ya tendría la representación de mi juego de proyecciones para el problema propuesto. ¿Sí? Por supuesto, a esto lo único que le restaría para que quede bien es todos estos excedentes que hay acá de línea que deben de borrarse. ¿Sí? Recordemos que acá estamos manejando nuestras escuadras, así que la idea es directamente ir trazando, haciendo trazos, ¿no es cierto? En principio que estos sobren, y luego, como estamos haciendo intersección de líneas paralelas, en esas intersecciones se van a generar los trazos que nosotros debemos de remarcar y cuáles serán los excedentes de los mismos, ¿sí? Entonces todos los excedentes de estos quedan borrados, hay que remarcar como corresponde las proyecciones, teniendo en cuenta que las aristas que son no visibles van en línea de trazos. ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna preguntita? No, profe. Muy bien.
Bueno, vamos a ir entonces al dorso de la hoja, ¿sí? Fíjense que acá estamos haciendo buen uso del espacio, a pesar de que la vista de frente y la vista superior han quedado con mucho espacio hacia la izquierda y hacia la derecha, o sea, inclusive podría haber sido un poquito más grande el juego de proyecciones, ¿no? Recomendación para hacer el juego de proyecciones, el cubo no menos de 6 centímetros, y a partir de ahí ustedes van a deducir la medida del prisma, ¿ok? Pero el cubo no menos de 6 de lado. Al dorso de la hoja, lo que vamos a hacer es colocar nuestra hojita y vamos a iniciar el juego de perspectivas teniendo en cuenta lo que tenemos representado en las proyecciones, ¿no es cierto? ¿Cómo arrancaba una perspectiva? Con una línea horizontal a partir de la cual yo trazaba o elegía un punto primero y trazaba las 3 líneas referenciales de alto, ancho y profundidad, ¿verdad? Que eran las líneas verticales, 7 y de 42 grados. ¿Sí? La idea es arrancar con la perspectiva del volumen base. En este caso, el cubo. Entonces, elijo el punto. Recordemos que medimos una única vez, y acá la perspectiva puede ser más grande que los valores que hemos tomado en las proyecciones. Es decir, podemos trabajar sin ningún problema, y eso ya está probado, de que el cubo puede tener 9 centímetros de lado. ¿Sí? 9 centímetros de lado, razón por la cual, ¿cuánto debería de valer el lado 1 del prisma? 3, Ajá. La proporción 2. 6, ¿Y la proporción 4? 12. Perfecto. Muy bien. Listo, ya tenemos identificado los volúmenes, ya tenemos identificado los valores que le vamos a dar, que es importantísimo eso, para que mantenga las proporciones y además la relación que hay entre lados. Muy bien. Entonces yo voy a iniciar midiendo, recordemos, una única vez sobre estas 3 líneas referenciales y voy a medir. No sé si ustedes lo alcanzan a distinguir, pero van a ver que acá se va a poner un poquitito más negritos, ¿sí? Sobre estas 3 líneas que son las mediciones que estamos haciendo, ¿sí? Acá sobre 7 grados, entonces voy a medir 9 centímetros. ¿Cuánto debería de medir acá en 42? 4,5. 4,5. 4,5, perfecto, porque si bien sabemos que tiene que ser 9 de lado, pero por estar sobre 42 grados yo tengo que considerar la mitad de la media real, es decir, 4,5, perfecto. Y a partir de acá, fíjense, acá a esta altura ya tiene los 9 centímetros, que corresponde a la medida real. Yo voy a construir, fíjense, la base, ¿sí? Que es otra forma de iniciar la construcción de una perspectiva. Tengo la base, que la hemos construido a partir de la utilización de nuestras escuadras. Y a partir de cada uno de estos vértices que han quedado acá, yo puedo ya trazar las alturas, que también van a ser de 9 centímetros, y luego, ya directamente mediante la utilización de nuestras escuadras, yo puedo trazar mediante líneas paralelas la construcción del techo de mi volumen. Y fíjense cómo ahí ha quedado ya delineada la perspectiva de nuestro prisma, de nuestro cubo. Todavía no podemos remarcar absolutamente nada porque hay que colocar la construcción, hacer la construcción de nuestro prisma sobre nuestro cubo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso, ¿sí? Vamos a tomar esta línea que va a corresponder al ancho de nuestro prisma, que va a medir ¿cuánto? 6, 6 centímetros dividido en 2, ¿verdad? 3 centímetros sobre el cubo, 3 centímetros volando hacia la izquierda, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos en la proyección establecido, ¿verdad? A partir de este valor, yo lo que voy a hacer es trazar la profundidad que va a ir hacia adelante.
¿Qué va a ser de cuánto esta medida? ¿De 12 o de 6? Debería ser 12, que es el valor que corresponde a la proporción 4. Además, es lo que tenemos representado en las proyecciones. Pero por estar en 42 grados, yo tengo y debo de reducir su valor a la mitad. Es decir, que acá voy a tener 6 centímetros también. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense que si yo ya concluyo la construcción de la base de mi prisma, ahí voy a tener la mitad del ancho, como lo hemos visto en las proyecciones, y además está la mitad de la profundidad sobre el cubo y la otra mitad está volando hacia adelante. ¿Ven? Entonces ya a partir de la base de mi prisma, yo puedo tomar las alturas para luego, a partir de los valores que tengo en la altura, terminar la construcción de mi prisma. ¿Lo ven? ¿Sí? Por último, lo que tenemos que hacer es remarcar cuáles son las aristas visibles, ¿ven? Que serían estas. Fíjense que acá han quedado varias porciones de aristas que son no visibles, ¿ven? Pero que debo respetar su trazo suave y continuo y no colocar líneas de trazo, ¿ven? Entonces, acá ya tenemos ubicado nuestro conjunto, ¿sí?, de cuerpos superpuestos. Lo que yo voy a hacer ahora es, sobre el mismo punto, sobre este mismo punto, voy a girar todo el conjunto 90 grados para hacer la segunda perspectiva, ¿sí? Porque tenemos que hacer todo el conjunto de proyecciones que vimos adelante y además dos perspectivas del conjunto. O sea, acá ya tenemos una. Ahora tendríamos que proponer una segunda. Recordemos que al girar sobre el mismo punto 90 grados, lo que estaba a 42 va a quedar a 7 y lo que estaba a 7 ahora va a quedar a 42 cuando haga la nueva perspectiva, ¿sí? Partimos de la misma situación, línea horizontal, elegimos un punto a partir del cual trazamos nuestras tres líneas referenciales, ¿sí? Tengamos presente entonces que este punto es el mismo, nada más que el conjunto está girado 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, ¿ven? Medimos una única vez, fíjense que ahora yo voy a cambiar la forma en la cual hice la perspectiva, pero es para mostrarles nada más que yo puedo haberla hecho como lo hice en la primera, es decir, haciendo la base y luego usando todas las aristas para mostrar la altura, o bien hacerlo como lo venía haciendo, es decir, mido sobre 42 y 7, y a partir de esos extremos yo puedo trazar las verticales, ¿ven? Así es como veníamos haciendo inclusive las perspectivas del prisma cuando estaba solito, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, a partir de estos datos ya podemos iniciar la construcción mediante el trazado de líneas paralelas. Fíjense, yo acá al techo lo he dibujado en rojo, pero no porque vaya remarcado, sino porque quiero marcar el plano de contacto para que se vea bien, ¿sí? Recordemos que el plano de contacto va a estar acá, en el techo del cubo. Ahora, yo tendría que colocar, ubicar sobre el techo, tendría que ubicar ¿qué? La base del prisma, ¿verdad? Teniendo en cuenta que va a estar el ancho repartido a la mitad y la profundidad exactamente igual. Entonces, fíjense, acá tengo la profundidad, ¿ven? Ahí está la profundidad. ¿De cuánto sería la profundidad del prisma? Ya sabemos que el cubo tiene 9 por 9. ¿De cuánto sería la profundidad del cubo? Del prisma, perdón. ¿De 12? De 12. Ahora sí es de 12 porque está sobre los 7 grados, ¿verdad? Entonces debo de respetar su medida real. Muy bien, muy bien. Y ahora fíjense, voy a marcar el ancho, que también tiene la mitad sobre el cubo y la otra mitad está volando hacia el lado izquierdo. ¿De cuánto debería ser ese valor? 3.
de 3, ¿verdad? Repartido 1,5 sobre el cubo y 1,5 volando hacia el lado izquierdo. Muy bien. Por lo tanto, ya con estas dos líneas, yo ya puedo armar lo que sería la base de mi prisma. ¿Lo ven, chicos? Y a partir de allí, lo que va a quedar para ustedes es darle la altura con el valor que corresponda, ¿sí? El valor que corresponda, y por supuesto luego remarcar cuáles son las aristas visibles de todo el conjunto. ¿Sí? ¿Está claro? Ustedes podrían haber cambiado inclusive el punto de apoyo, y fíjense, en lugar de utilizar este punto, podrían haber utilizado este. ¿Sí? Y el prisma, en lugar de estar en esta posición, tendría que estar arrancando desde acá, pero hacia adelante, ¿ven? Y también sería una opción válida. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Muy bien. Entonces, estas dos son sugerencias que nosotros les damos a ustedes. Si ustedes encuentran otras, por favor, no duden en aplicarlo, porque es bueno también que ustedes comiencen a hacer trabajar sus cabecitas para que se ejerciten, ¿no? Y no se queden siempre con lo que nosotros estamos proponiendo. ¿Sí? Entonces, como estamos trabajando también al dorso de la hoja, lo que yo les voy a pedir, no se olviden, es colocar su nombre completo, apellido y comisión con la letra caligráfica como corresponde y con tinta. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? No, profe. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Algo que no haya quedado claro? Una parte, profe, que sí me perdí eran las medidas de la parte de atrás del dibujo, justamente que está presentando usted ahora. Ajá. O sea, las medidas pueden ser las que nosotros queramos. A Es una ver, parte donde las medidas tienen que ser, sí, las que ustedes quieran. Lo que yo les decía que ya haciendo el cubo con 9 por 9, ¿sí? El prisma te va a quedar de 3 por 6 y por 12. Ambas perspectivas andan perfectamente con esas medidas. Perfecto, profe. Ahora, si vos querés usar, por ejemplo, una medida un poquito más grande, lo puedes hacer, pero ya te va a quedar poco espacio para la otra y ahí ya tendrías que disminuir, ¿sí? Los valores. Pero acordate que tenés que respetar las proporciones de los volúmenes y además tenés que respetar la relación que existe entre lados. Bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna consulta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más, chicos? No, profe. Profe, Sí, ¿la escucho? ¿podría volver a explicar la segunda perspectiva que no me quedó muy claro? Que acá lo que hemos hecho es cambiar. Seguimos con el mismo punto de apoyo, pero lo que hacemos es cambiar los ángulos. Es girar todo el conjunto 90 grados en sentido horario. ¿Sí? En sentido horario. Es decir, todo el conjunto lo hacemos girar hacia la derecha, 90 grados. Eso va a hacer que lo que estaba en 7 ahora esté en 42 y lo que estaba en 42 ahora esté en 7. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, lo que yo tendría que hacer es, respetando las medidas y respetando la regla que me dice que todo aquello que esté en 42 tiene que estar reducido a la mitad, yo voy a iniciar la perspectiva de mi cubo base. Y sobre él, yo lo que tengo que hacer es colocar en primera instancia la base que tiene mi prisma, que va a estar, como ya vimos, con respecto al ancho, la mitad sobre el cubo y la otra mitad volando hacia la izquierda. Y con respecto a la profundidad, la mitad de la profundidad está sobre el cubo y la otra mitad está volando hacia adelante. Y a partir de acá, lo que ustedes ya van a tener que hacer, al tener
la base representada acá es simplemente trazar las alturas que corresponden del prisma para luego confeccionar no solamente la perspectiva del prisma, sino luego remarcar qué es lo visible, ¿no es cierto?, que queda del conjunto, así como está acá en la primera. Lo que yo les decía también era que esto es una sugerencia, si ustedes quieren podrían haber hecho otra y cambiar, por ejemplo, el punto de apoyo, que en lugar de sea este y que esté girado 90 grados, directamente pasar a este vértice. Si yo digo que este vértice es este, el prisma ya no puede estar acá. El prisma estaría el ancho repartido acá y su profundidad yendo hacia adelante. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tendrían que tener en cuenta. ¿Ok? No sé si ha quedado un poquito más claro lo que Sí, usted me estaba gracias. preguntando. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Profe, Sí. la perspectiva que está más adelante, digamos, la más grande, sería Sí. de punta y la de atrás sería volcado, ¿verdad? No, 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 no. La Ah, posición sigue siendo lo mismo. La posición sigue siendo lo mismo. Lo único que hemos hecho es cambiarme yo como observador. Pero la posición de los cuerpos sigue siendo la misma. Esto, entonces acordate los dos vos, serían punta. el conjunto siempre está quietito. Lo que uno hace es cambiarse uno como observador. Sí, ¿Mm? Vos te cambias como observador, pero el conjunto siempre tiene los volúmenes en la misma posición. claro. ¿Sí? Sí, sí, ahí entendí. Bien. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿No? Bueno. El ingeniero hoy, por razones de salud, no pudo estar presente. Obviamente ya se habrán dado cuenta, ¿no? Así que me tuve que hacer cargo nuevamente yo de la clase. Espero, chicos, que se haya comprendido todo. Y espero ya el próximo martes verlos en la facultad. Ya nos vamos a conocer en persona. Por favor, lleven todos sus elementos de trabajo. Como les dije, abrigaditos. A las 14 horas, no a las 15, no a las 14:45, no, a las 14 horas arranca nuestra clase. ¿Sí? Entendido. Sí, profe, entendido. Muy bien, chicos. Bueno, chicos, vamos a preparar unos mates ahora. Sí, señor, por supuesto. Que tengan una excelente tarde, chicos. Sean felices. Nos Igualmente vemos usted, el próximo profe. Nos martes. vemos. Igualmente, profe, que ande bien. Chao, chao. Gracias. No, profe, que le vaya bien.